la digestión, ¿no? ¿Cómo la definimos? A ver, para comenzar, ¿qué cosa sería digestión? ¿Cómo la definiría? A ver, ¿qué quiere ser digestión? A ver, pero fuertecito para que escuchen. Transformación de los alimentos. Bueno, está bien, hasta ahí está bien. Pero hay otras cosas que, además de la simple transformación, desde el comienzo, y no solamente la transformación, sino después hay que absorberse los nutrientes del tubo digestivo hacia dónde, hacia el torrente sanguíneo. Y no solo eso, sino que lo que no vale ya, ¿no? En conclusión podríamos decir, ¿no? Que la digestión es el conjunto de procedimientos, ¿no? Conjunto de procedimientos que comprende el ingreso del alimento, su transformación, otra comita, la absorción de nutrientes, y la eliminación de desechos. De nuevo, ¿no? El conjunto de procedimientos que comprende la ingestión de alimento, su transformación, la absorción de nutrientes y la eliminación de excretas, ¿no? O sea, sustancia de desecho. Pero claro, acá con ustedes vamos a estudiar varios mecanismos, ¿no? Fíjense, hay varios factores que tenemos que coger. Primero, aspectos mecánicos. Pongamos ejemplos, ¿no? ¿Qué aspecto mecánico, por ejemplo, habría en la boca? Netamente mecánicos. A ver. La deliberación, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué aspecto mecánico habría en el estómago o en los intestinos? No necesariamente químico, pero mecánico, el peritalismo y movimiento, ¿no? Bueno, aspectos mecánicos, ¿no? Pero también tenemos que ver aspectos secretorios. ¿Qué aspectos secretorios habría en la boca? ¿No? Habría que estudiar ahí. La deglución no es mecánico, pero secretorio, el bolo alimenticio, ya ese es el alimento, pero aspecto mecánico, mecanismo mecánico, acción mecánica, perdón, secretoria ya, ¿no? Secretoria. Las glándulas, ¿no? Eso es en la boca. ¿Qué aspecto secretorio habría que estudiar en el estómago? ¿Ah? Secretorio, glándulas, el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, ¿no? ¿Ah? En el intestino habría que estudiar el jugo intestinal, el jugo pancreático, ¿no? Aspectos secretorios, ¿no? Pero también vamos a ver aspectos químicos. ¿Qué aspecto químico habría que estudiar en el estómago? Hay un ácido. ¿Ah? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? ¿No? ¿Ah? Pero no solo eso, sino aspectos microbianos. Por eso vamos a pedir de líquido ruminal, ¿no? Fresco, ¿no? Para ver la microflora y microfauna del rumen. La microflora son, digamos, bacterias, ¿no? Y la microfauna son animalitos protozoarios, ¿no? Ciliados, etc. Tipo paramecio, ¿no? Que lo van a ver al microscopio y van a reconocer una serie de géneros de ellos, ¿no? Bueno, pero cuando se habla de digestión también hay que ver la anatomía. Les hago recordar un poquito. Bueno, tal vez como en la escuelita, ¿no? Tubo digestivo consta de la boca, después la faringe, el esófago, luego el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, ¿no? Pero también hay que recordarles un poquito la anatomía, que no todos son así de una sola cavidad del estómago, ¿no? Hay algunos que varían su
parte del estómago, ¿no? Son los policavitarios, ¿no? O poligástricos, ¿no? Son los herbívoros rumiantes, ¿no? Pero hay otros que tenemos una sola cavidad en el estómago, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos poner a los herbívoros no rumiantes, ¿no? El caballo tiene un solo estómago, ¿no? En cambio la vaca tiene 4 estómagos, ¿no? 4 partes. Pero también los carnívoros también son monogástricos, ¿no? Y de los que no solamente comemos vegetales ni carne, sino granos y todo, son los omnívoros, como el hombre, el cerdo, también somos monogástricos, ¿no? En todo caso, ya conocen ustedes que los monogástricos serían su estómago así, ¿no? De carnívoros, los de omnívoros, ¿no? Y los herbívoros no rumiantes, ¿no? Otro herbívoro no rumiante, el cuy y el conejo, también son así, ¿no? Muy parecidos al caballo, ¿no? Pero herbívoro rumiante, ya vamos a ver en qué consiste la rumia, ¿no? Pero básicamente es la devolución del alimento a la boca para de nuevo masticarlo, ¿no? Pero eso es en los rumiantes, ¿no? Bueno, pero también recordemos para la parte de fisiología, ¿no? Cómo está conformado, digamos, la pared del tubo digestivo. Histológicamente recordarán que son 4 capas. La más interna es la mucosa, luego la submucosa, una doble capa muscular y la serosa, ¿no? Mejor ahí, ¿no? Ahí se puede ver, tenemos, si este es el estómago, este sería el intestino, ¿no? Y esta es la luz del intestino, ¿no? Y esta sería la mucosa. Son las vellosidades intestinales, ¿no? Bueno, pero después de la mucosa viene la submucosa, ¿no? Está de amarillo, ¿no? Y hay una doble capa muscular, ¿no? Una capa de células circulares como un anillo, ¿no? Se envuelven así, ¿no? Y claro, cuando se contrae, achica la luz del órgano. Y cuando se relaja, ¿no? Abre la luz, ¿no? Pero esa es la célula circular, ¿no? Células musculares circulares. Pero hay otra que ya no va así, ¿no? Sino va a lo largo de todo el tubo digestivo. Son longitudinales ya, ¿no? Claro que cuando se contraen, achican, por ejemplo, la longitud de NASA. Cuando se relajan, alargan la longitud del intestino, por ejemplo, ¿no? Pero por sobre esta doble capa muscular hay la capa que ya vemos en la disección del animalito, ¿no? Es la capa serosa. Ya ustedes saben que la capa serosa produce mucho líquido, ¿no? Un líquido aceitoso, ceroso, ¿no? Que es el líquido peritoneal, ¿no? ¿Para qué serviría el líquido peritoneal? Debe cumplir algún papel. A ver, opiniones. Para algo lo han puesto ahí. El líquido pericárdico ya lo saben, ¿para qué serviría? Para, claro, como un aceite, ¿no? Bueno, y lo mismo acá, ¿no? Sirve para permitir el movimiento, ¿no? El movimiento pericárdico. Bueno, pero cuando hay una infección acá en esos líquidos, es una peritonitis, ¿no? Ya es una infección muy grave. Bueno, ahí de nuevo tenemos este es el intestino, estas son las vellosidades intestinales, ¿no? El alimento para que sea absorbido por los nutrientes pueden ser degradados por las enzimas, ¿no? Y ¿para qué degradados? Porque son moléculas muy grandes, una proteína, la carne, huevo, etcétera, es muy grande, entonces tiene que llegar hasta aminoácidos, ¿no? Y como aminoácidos recién pueden pasar por estos canales celulares, ¿no? Hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Un almidón tampoco puede absorberse. Tiene que haber enzimas que ataquen al almidón, ¿no?
y lleguen hasta monosacáridos, como la glucosa, etc. Y ya el tamaño de la glucosa permite entrar por esos canales proteicos de las células que forman el endotelio de estas formaciones, ¿no?, de las velocidades, y recién pueden pasar a la sangre, ¿no? Ya cuando llega a la sangre, o sea, en el corazón, ya el corazón se encargará de mandar el alimento a todos los tejidos del cuerpo para que entren en las células al ciclo de Krebs, ¿no? Bueno, pero después de esta mucosa, que está acá, viene la submucosa, después la doble capa muscular, ¿no?, y después ya la serosa, ¿no? Mejor aún, podemos verlo, bueno, ahí de nuevo, ¿no?, es el endotelio de las vellosidades intestinales, ¿no?, las células endoteliales. Entonces, esta es la mucosa, la submucosa, ¿no?, la doble capa muscular y la serosa sería, ¿no? Pero también hay que recordar cómo está inervado, ¿no?, el tubo digestivo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Fíjense, hay dos tipos de inervación acá, y que ayer vimos con sus compañeros de la práctica, ¿no?, y hoy día vamos a ver trabajando con el estómago de un sapito, ¿no? Y ayer observaron que de por sí el estómago del sapo, ¿no?, aislado del dueño, del sapito, ¿no?, era capaz de contraerse, ¿no?, y medimos su contracción, ¿no?, poniendo acá el estómago del sapo, ¿no?, y poniendo ahí una pipeta, ¿no?, y el estómago lleno de líquido isotónico, ¿no?, de tal manera que cada vez que se contrae el estómago sube el nivel, cada vez que se relaja baja el nivel, ¿no? Y así estudiamos no solamente la intensidad, sino la frecuencia con la que actúan bajo diferentes impulsos, estímulos, ¿no?, farmacológicos, etc. Pero ayer preguntamos, ¿por qué el estómago muestra una contracción, una actividad espontánea, ¿no? Bueno, porque tiene un sistema propio, que está en las paredes mismas del tubo digestivo. Son neuronas, ¿no? Esas neuronas son estas de acá, que están esta es la mucosa y esta es la submucosa, ¿no? Entonces, estas neuronas hacen que se mueva al menos la capa muscular, ¿no? Ese es el papel de este plexo, ¿no? Se denomina plexo a una especie de malla que forman estas neuronas, ¿no? Y es el plexo que se denomina submucoso, ¿no? Ya en histología creo que lo han llamado plexo de Auerbach, ¿no? Bueno, pero también hay otras neuronas en la parte ya muscular, ¿no?, que son estas. Estas neuronas también forman una especie de malla, ¿no?, que es el plexo mientérico. Mío en latín es músculo, ¿no?, así como en griego sarco es músculo también, ¿no?, un sarcolema, un miolema, ¿no? Bueno, entonces estas células que están en la capa muscular se encargan más bien ya del trabajo del peristaltismo del músculo, ¿no? Entonces, tanto el plexo mientérico como el plexo submucoso, por ser digamos, una inervación propia de la pared del órgano, ¿no?, constituye lo que podríamos llamar una inervación intrínseca, ¿no?, o sea, propia, ¿no?, intrínseca, ¿no?, que es diferente de otra inervación que no es de las paredes del tubo digestivo, sino le llega desde el sistema nervioso central, ¿no?, desde el cráneo y sacro sería el nervio, el parasimpático, ¿no? El principal nervio parasimpático, como recordarán ustedes, es el nervio vago, ¿no?, y hay otro que lo vamos a mostrar, ¿no?, nervio vago. Entonces, eso llega de acá, ¿no?, los nervios del parasimpático. Pero de la columna
tórax lumbar también se salen los nervios simpáticos, ¿no? A los músculos, ¿no? Y acá el parasimpático emite un neurotransmisor. ¿Cuál es ese neurotransmisor del parasimpático? Dilo. La fuerte, la acetilcolina. En cambio, el simpático descarga la adrenalina, ¿no? Que ya vamos a ver que los efectos de ellos son opuestos, ¿no? Son los órganos. Bueno, una vez más, ¿no? Ahí tenemos el tubo digestivo, ¿no? Y la influencia del simpático, ¿no? Los nervios simpáticos, ganglios simpáticos, etcétera, van a descargar acá acetilcolina, ¿no? Y el parasimpático va a descargar adrenalina, ¿no? Les adelantamos que los nervios parasimpáticos más importantes son el nervio vago, ¿no? Y el nervio pélvico, ¿no? Alguna vez preguntamos en una conferencia, ¿no? A un profesor que había escrito muchos libros, ¿no? Un profesor de una universidad norteamericana, ¿por qué le han puesto negro vago, profesor? Una cosa así, ¿no? Entonces, en su idioma, ¿no? Bueno, el que podía entender en inglés, entiende, el que no usa los audífonos, ¿no? Entonces dijo, no, vago, nadie sabe, creo que por qué, pero yo pienso que es por lo vago que es, ¿no? Lo dijo como chiste, creo, pero la verdad que sí. Fíjate, el vago llega desde la boca hasta inerva la boca, inerva el esófago, el estómago, ¿no? El intestino delgado, ¿no? Y la mayor parte del intestino grueso, ¿no? ¿Ah? Solamente la última porción del intestino grueso, ¿no? El recto y el ano prácticamente es inervado por el pélvico, ¿no? ¿Ah? Así que ya saben ustedes cuáles son los nervios parasimpáticos, ¿no? El nervio vago y el nervio pélvico, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿cuál es el estimulante? ¿El parasimpático o el simpático? ¿No? El parasimpático, ¿no? Porque, lógicamente, cuando hay un animal o una persona que está con prevalencia del simpático, o sea, descargando más bien adrenalina, temor, etcétera, ¿no? ¿Habrá un buen movimiento peristático, una buena mezcla del alimento bajo estado de estrés y susto? No, porque está la adrenalina ahí bloqueando, ¿no? En cambio, cuando hay cierta calma, etcétera, ¿no? Uno toma los alimentos con cierta calma, ¿no? En la hora adecuada, ¿no? Y hace además de sobremesa, está haciendo, ¿no? Conversación, etcétera. Entonces ahí prevalece más el efecto vagal, ¿no? O sea, el efecto parasimpático, ¿no? Entonces ahí sí ya hay una buena mezcla, ¿no? Todo lo contrario, recuerden que lo que pasa en el corazón es al revés. El estimulante es la adrenalina, o sea, el simpático, ¿no? Y el depresor es la adrenalina, ¿no? Bueno, sigamos. Sí, pregúntame. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Empecemos en orden, ¿no? Con la digestión en la boca, ¿no? Pero para ver la digestión en la boca, convendría considerar algunos aspectos, digamos, mecánicos primero, ¿no? ¿Qué aspectos mecánicos podríamos poner, ¿no? La digestión en la boca, ¿no? Punto 1, aspectos mecánicos. Nada. Después ya veremos de aspectos, bueno, acá cuando he escrito esto, me acuerdo que no les hemos dado el nombre de los otros nervios que llevan del simpático y parasimpático. Esa ya la inervación sería extrínseca, ¿no? La inervación intrínseca es el plexo submucoso, ¿no? Y el plexo mientérico.
y la submucoso y mientérico, son plexos. Y la extrínseca es el simpático y el parasimpático, ¿no? Esa es la inervación, ¿no?, del tubo digestivo. En la tarde vamos a complementar algo de esto. Pero ahora sí, aspectos mecánicos, ¿no? ¿Qué aspecto mecánico habría en primer lugar, ¿no? ¿Cuál es el primer aspecto mecánico? Ahí tienen un ejemplo. La toma del alimento, ¿no? Eso tiene un nombre, ¿cómo se denomina? A ver, si me lo dictan. Muy bien, pero con H intermedia, ¿no? Prehensión, ¿no? La prehensión. Prehensión, ¿no? Coger, ¿no? Prender, ¿no? Entonces, pero ¿cómo decimos la prehensión? La prehensión, digamos, es el transporte del alimento del exterior hacia la boca, ¿ah? Es el pasaje del alimento o transporte del alimento del exterior hacia la boca, ¿no? Por ejemplo, una galleta, ¿no? ¿Cómo cogemos nosotros la galleta? ¿Con qué órganos? Por los dientes, ¿no? Entonces, de acuerdo a los animales, hay diferentes órganos prehensibles, ¿no? ¿Cuáles son los principales órganos, ¿no?, prehensibles, ¿no? Ya. Por ejemplo, en carnívoros, ¿no? Ahí tiene un carnívoro, ¿no? Aunque está comiendo más bien un insecto, ¿no? Bueno, carne también, ¿no? ¿Qué animalito sería ese que está comiendo ahí? ¿Cómo se llama ese animalito con púas? Un erizo, ¿no? Ya. Ahí, ¿no? En los carnívoros, lógicamente los órganos prehensibles van a ser los dientes, ¿no? Los incisivos y también en el caso de carnívoros, estos dientes, ¿qué serían? ¿Ah? No, y estos de acá, lo mismo, ¿no? Para desgarrar la carne, ¿no? Bueno, en otros animales, como por ejemplo, bueno, de nuevo, en la vaca, ¿no? En los ovinos, ya los dientes no sirven para coger el alimento ahí, ¿no? Bueno, en parte sí, pero primero usan la lengua, ¿no? Si ustedes van a un centro de producción, etcétera, y ven cómo comen el alimento, ¿no? La lengua, ¿no? Y si son crianza extensiva, ¿no? La lengua es tan larga, tan protruible, ¿no? Tan elástica, ¿no? Que actúa como si fuera un lazo, como el forraje, ¿no? Envuelve hacia el forraje y ya con los dientes corta el forraje, ¿no? Y además tiene estas papilas, ¿no? Estas papilas que parecen volcanes, ¿no? Van hacia adentro, hacia la faringe, y favorecen la entrada de alimento y más bien evitan que salga fácilmente de nuevo el alimento, ¿no? Pero curiosamente en este rumiante, que en el ovino, bueno, acá no, perdón, acá vamos a poner en el vacuno, ¿no? En el vacuno es la lengua, ¿no? Pero en el ovino ya no, la lengua ya no actúa ahí. En el ovino, donde los que actúan son los incisivos, ¿no? E incluso, como el ovino tiene el labio digamos, partido, ¿cómo se llama el labio partido? Labio leporino, ¿no? Entonces es fácil que en el labio superior, ¿no? Rápidamente, ¿no? Ahí tenemos la ovejita, ¿no? Puede cortar, ¿no? El pasto, ¿no? A ras, vamos a decir, ¿no? Entonces, en el ovino, los principales órganos prehensibles son los dientes, ¿no? O sea, los incisivos, ¿no? Eso sí, hacen un corte a ras, ¿no? Del forraje, ¿no? Tal es el caso que hay por ahí un club acá en Lima
de golf, ¿no? Y tiene varias hectáreas, ¿no? de gras, ¿no? Pero y hace años que no usan la cortadora eléctrica, ¿no? Usan ovejas en su cerco, en su estaca ahí, ¿no? Una fila, ¿no? Y van avanzando. Y ya hay cargados que van corriendo las, ¿no? Cuando llegan al final, ya por acá creció el gras, ¿no? Pero ¿para qué tienen ganado? Bueno, porque además, como tienen restaurantes, ¿no? Y ahí parte del ganado, ¿no? Ya lo someten a la parrilla, etc., ¿no? Bueno, pero en cambio el caprino, ¿no? Las cabras ya no usan los incisivos, sí, pero ya no hay un corte a ras, ¿no? No hay un corte a ras, sino la cabra descarga, ¿no? En el norte, por ejemplo, en los bosques, ¿no? Del norte, donde hay mucho algarrobo, ¿no? Hace muchos años, en los años 70 por ahí, ya el Ministerio de Agricultura prohibió del departamento del norte, que son altamente productores de caprinos, ¿no? De La Libertad, de Lambayeque, Piura y Tumbes, ¿no? Entonces ya no pueden criarse en crianza extensiva en el campo, ¿no? ¿Por qué? Porque las cabras saltan, ¿no? Y desgarran, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que han quitado los bosques, ¿no? Y han convertido esos, digamos, bosques, ¿no? En desiertos, ¿no? Entonces, ahora los caprinos se crían en el norte en establos, ¿no? Bueno, entonces, pero esto es, digamos, en estos animales. En el cerdo ya cambia, ¿no? En el cerdo, el principal órgano prensil, ¿no? Vamos a poner ahí la tropita de un cerdo, ¿no? El principal órgano prensil es el labio más bien inferior, que es triangular, ¿no? Por ahí viene el cerdito, ¿no? Bueno, entonces mueve el labio inferior, que es un triangular, ¿no? Y así come la comida, ¿no? Come el alimento. Claro que se ayuda también por movimientos de verticalidad de la cabeza, ¿no? Y cuando es crianza extensiva, ¿no? Con la trompa comienza a buscar hasta las raíces, ¿sí? ¿No? El alimento, el hociqueado, ¿no? Otro animal que podemos poner es el caballo, ¿no? Los equinos. ¿Cómo los equinos ingieren el alimento? ¿Cuál es el principal órgano? El labio superior. Ya no el labio inferior, sino el labio superior. Ustedes saben que es muy elástico el labio superior del caballo, ¿no? E incluso hasta se le maneja el labio superior, ¿no? Hay un aparatito, ¿no? Que pueden hacerlo ustedes en casa también. Cortan un pedacito de palo de escoba de este tamaño, ¿no? Le hacen un hueco acá, por ahí pasan un cordel, ¿no? Podría ser de ahí, ¿no? Y hacen una especie de lazo, ¿no? Con ese lazo, con el labio del caballo, ¿no? Y tuercen acá, ¿no? Sí, conocen ustedes cómo se llama ese aparato. A ver, ¿quién conoce el aparato? El caballo. Se denomina el asial, ¿no? Aunque en los departamentos del norte, ¿no? Le llaman también puro. El puro, ¿no? El asial, ¿no? Bueno, eso da una idea de que el labio el superior es el que ayuda a el alimento, ¿no? E incluso es tan móvil el labio del caballo, ¿no? Que para el tiseado, ¿no? El tiseado, bueno, viene del término inglés, ¿no? El término inglés, el teaser, ¿no? Bueno, el teaser es el que se encarga de ver cuál es la yegua que está en celo, ¿no? Como emite feromonas, ¿no? A través de la vagina, ¿no? Cuando está en celo la yegua, ¿no? Como toda hembra doméstica, ¿no? La perra también. Entonces, ¿qué pasa? Hay un caballo ya que está capacitado para, ¿no? Empieza a detectar, ¿no? Con el labio, ¿no? ¿Dónde está la yegua en celo? Y se dirige a ella. Entonces, ella puede hacer, entonces ya saben que hay que está en celo y que hay que inseminarla, ¿no?
se haga. Pero bueno, hablando de aspectos mecánicos, una vez que ya el alimento entró a la boca, ¿qué viene después? Otro aspecto mecánico. Punto 2. Bien, la masticación, ¿no? La masticación. Cuando se habla de masticación,